¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Índice Económico. Como todos los miércoles, saludo con muchísimo gusto a María Elena Vega. Hola, Darío, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y a Rogelio Varela. ¿Cómo estás, Darío? Marilena, buenas Buenas noches. noches. Quédese con nosotros. Hoy vamos a ver cómo se están recuperando los restaurantes luego de esta crisis del COVID-19. El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, dijo que la Fed tendrá que incrementar al menos otro punto porcentual a la tasa de interés de referencia durante lo que resta del año. El secretario de la Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, dijo que continúa hablando con los funcionarios en México sobre la inminente prohibición del maíz genéticamente modificado en nuestro país y agregó que será importante tener claridad sobre el tema en 2023. Incluso, el secretario norteamericano señaló que su gobierno podría aludir al TEMEC, esto para desafiar las políticas de México si es necesario. Un sondeo elaborado por Reuters señala que mañana jueves el Banco de México elevará su tasa de interés en 75 puntos base para ubicarla ya en 9.25%. JP Morgan elevó su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana en este año, luego de que los datos económicos de agosto señalaron una producción más fuerte en el sector manufacturero. Ahora el Banco de Inversión anticipa un crecimiento de 1.5% para el tercer trimestre en comparación con una estimación previa de 0.5%. Después de una caída de más de 10% por el tema de la pandemia, el sector restaurantero se recupera. Vea lo que le preparamos. Tanto en México como en el mundo, el sector restaurantero fue uno de los más afectados en los últimos años. Primero con la pandemia y el confinamiento, y luego con las restricciones, por lo que han tenido que transformarse para cubrir las demandas de los consumidores. Para lograrlo, el delivery, la digitalización y la ghost kitchen son algunas de las tendencias en marketing restaurantero que se han acelerado por el aumento en el consumo de la comida a domicilio. De acuerdo a la edición Conociendo la industria restaurantera del 2021, 22% de los restaurantes en México preparan antojitos, 21% tacos y tortas, 12% son cafeterías y fuentes de sodas, 10% venden pizzas, hamburguesas, hot dogs o pollos rostizados y 10% preparan alimentos a la carta o comida corrida. Estos 5 tipos de negocio generan el 75.7% del valor de la industria y 75.8% del empleo del sector. Uno de los sectores que se vio más afectado a raíz de la pandemia fue el de restaurantes y comercio. ¿Qué ha pasado con este sector después de 2 años? Para platicar de ello, nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Germán González, él es presidente de la Canirac. Germán, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, el espacio. Muchas gracias, Germán. Oye, ¿y cómo estás? ¿Cuál sería tu balance, un breve balance de la industria a esta distancia? Mira, hoy hacia el diagnóstico es, la industria se hizo más chica. Perdimos algo así como 10%, entre 10 y 12% de las unidades de negocio, y eso conlleva los empleos asociados y las transacciones y el volumen de negocio. Al hacerse más chica la industria, la demanda ahora que regresa, que la gente está saliendo, los programas de vacunación nos llevan a que la gente ya está, digamos, bastante animada a salir. Lo que sucede es que los lugares se ven más llenos. Entonces todo el mundo dice, oye, la industria anda con todo, ¿no? Anda súper bien. Y efectivamente los negocios que quedamos en pie, estamos recibiendo más gente y eso permite que las empresas tengan un flujo de caja mejor. Nos hicimos también más eficientes en más el racionalizar gasto y todo. Pero hoy el tamaño de la industria, el PIB restaurantero, no va a ser el mismo hasta bien entrado el 23, posiblemente principios del 24 vamos a recuperar el tamaño. Germán, ¿y tú ves hacia adelante nuevas inversiones que digamos que los operadores de restaurantes estén animando a abrir nuevas unidades o que entren nuevos jugadores? Sin duda, o sea, estamos viendo, hoy las empresas están tomando fuerza, el flujo de caja te permite entrar y entonces lo que sucede es que empiezas a ver oportunidades, lugares que se quedaron cerrados y hoy empiezan, por ejemplo, las oficinas que empiezan a reactivarse. Esos negocios sufrieron mucho, los que estaban abajo de centros de oficinas muy importantes. Hoy empiezas a ver que los grupos que quedaron empiezan a reabrir y sí vamos a ver mucho dinamismo. En el sector turístico vemos inversiones
todos los días en la Riviera Maya, en Cabo, se están abriendo restaurantes por todos lados, centros vacacionales como San Miguel de Allende, como Puebla, mismo Querétaro, lo ves con mucho dinamismo. Digamos, el país está en un momento propenso para estas inversiones. Y la tendencia, por ejemplo, vimos también dentro de la pandemia un segmento donde las compras vía telefónicas, internet, en restaurantes, pues comenzó a fluir más de lo que se tenía antes. ¿Esto no les ayudó, Germán? No, totalmente. A ver, los hábitos de consumo que estaban hablando hace un momento se modificaron. Hoy ves el concepto de restaurante como lo entendemos, que era un lugar físico de reunión, que lo va a seguir siendo, pero se transformó. Hoy, cuando piensas en un restaurante, puedes dirigir un restaurante que gran parte de su ingreso provenga de ventas fuera de las instalaciones. Entonces empiezas a ver, digamos, una transformación hasta de cómo se construyen los restaurantes. ¿Por qué? Porque la gente cambió el hábito y hoy disfruta, sobre todo las nuevas generaciones disfrutan mucho en su casa esperar a que llegue la comida que le mandas. ¿Y por qué está pasando esto? Porque los índices de satisfacción digamos, del consumidor del servicio a domicilio cada vez van más y mejor, más y mejor. Se ha hecho un trabajo muy profesional en cuanto a los empaques, en cuanto a la tiempo de entrega que haces, en cuanto a que la orden sea precisa de exactamente lo que pediste, los repartidores. Se ha hecho un gran esfuerzo en la industria con agregadores, con otras empresas que hemos hecho, digamos, alianzas, y ahí lo que termina pasando es que estás cómodo viendo el fútbol americano el domingo y dices que voy a salir a comer cuando antes posiblemente lo hacías, ¿no? Recibes la comida o estás viendo el fútbol o estás en una reunión familiar y te puede entrar la comida con muy buen nivel de satisfacción. ¿Y esto cómo ha afectado la producción, la forma de hacer los alimentos al interior de un restaurante? La cocina, por ejemplo, ¿qué afectación ha tenido con el tener un espacio para el delivery que tú nos acabas de explicar, que ha funcionado muy bien, versus la, el servicio tradicional, presencial? Pues, Darío, es un rediseño porque de repente tenías un restaurante con los números de sillas que te quieras, ¿no? 100, 120 sillas, y ahora estás teniendo un 20 o 30% de la demanda por un canal que estás en la cocina sirviendo las órdenes de los que están sentados y está sonando la maquinita, ting, 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 órdenes que tienes que atender. Entonces, hoy la configuración de los restaurantes empiezan a ser cocinas más grandes, 2 salidas, un lugar de recepción, gente, digamos, poniendo atención más a la parte digital y otra parte dirigida a la parte física. Entonces, hoy los negocios los estamos convirtiendo hacia varios canales y eso es lo que nos dejó la pandemia, que entre más canales tengas para poder vender, más posibilidades tienes de tener un negocio exitoso. Germán, y con el tema de la inflación, ¿cómo se ha impactado el ticket en los restaurantes? Bueno, ese es el otro tema que ha cambiado. O sea, los negocios hoy eh, y hacia adelante, Rogelio, va a suceder esto, van a tener presiones de márgenes más chicos. O sea, no solo es la inflación ni las materias primas, estamos viendo también una presión importante en la mano de obra. La mano de obra a través de los incrementos de salario mínimo y todas las presiones que ha habido, esta nueva dinámica sindical, donde va a haber más actividad, digamos, los contratos van a estar más activos, va a presionar y entonces hoy la escala se va a volver mucho más importante. Hoy tener volumen de negocio para que puedas comprar mejor, para que puedas suministrar mejor, para que puedas producir más eficiente va a ser muy importante, porque esa va a ser la nueva normalidad. Márgenes más chicos, negocios más eficientes. Eh, Algo que haya quedado o haya llegado para quedarse definitivamente. Nos han dicho muchas veces que esta pandemia, esta crisis de coronavirus, pues fue ya un primer llamado de algo que estará siempre latente, potencial, este tipo de crisis sanitarias. Algo que el sector restaurantero pues ya lo tenga como una medida de protección permanente para hacer frente a eventuales futuras contingencias. A ver, el esquema de los filtros sanitarios, Ujú. yo creo que es algo que se va a quedar. O sea, eso, estar haciendo entrevistas y haciendo chequeos, digamos, tanto de los dos grupos que son los más importantes, los colaboradores, los trabajadores y los clientes, yo creo que eso va a seguir sucediendo en el tiempo.
el tema de la precaución de la comida es algo que, digo, es una cultura que en el país se fue incrementando, la certeza, la seguridad de los alimentos. Yo creo que hoy ya es algo que quedó y todo el mundo va a tener muchísimas atención en las cadenas de frío, en cómo se recibe la comida, la guarda que esté adecuada, en el servicio, que se cuiden todos esos elementos de higiene que son norma, pero que de alguna manera no se habían interiorizado tanto como en este proceso. Entonces, yo creo que eso va a seguir tremendo y eso va a llevar con incorporación de tecnología a la trazabilidad de dónde viene este lote de alimentos, de dónde viene esta producción. Y eso nos lleva también a las cadenas cortas de suministro, que de alguna manera pues, vas a tener que tener más control. Hoy el nombre del juego en los negocios, en lugar de eficiencia en todo, también tiene que ver con la seguridad, que tengas la certeza de que te van a abastecer, que tengas la certeza que el producto sea el adecuado, que tengas la certeza que va a llegar en tiempo, ¿no? Germán, ¿y el impacto del empleo en la industria restaurantera cuál es? Vemos pues, muchos jóvenes que se incorporan a su primer empleo quizá en estos sectores, en esta industria. No, bueno, sin duda, Rogelio. Nosotros somos el primer empleo de 1 de cada 5 mexicanos. La industria de restaurantes, Sí. de comida, digamos, cuando escoges un empleo, posiblemente tu primer empleo pase por uno de nuestros negocios. Cuando emprendes, cuando alguien decide arrancar un negocio, muy probablemente se te ocurra primero algún negocio de comida, uno de Claro. cada 3 emprendimientos. Y cuando emprenden mujeres, lo hacen también, es su principal. Somos empleador de mujeres, 60% de la industria son mujeres y, digamos, estamos en toda la integración de jóvenes, somos como Por muy supuesto. propenso. Entonces, empleamos algo así como 2.1 millones de personas en el país y es una industria que no requiere subsidios. O sea, cuando abres un restaurante contra una automotriz, Darío, que de repente tiene, o sea, todos los subsidios que tienen que llevar y si me haces la carretera y no sé qué. Aquí tú montas un restaurante, no te ayuda a nadie y haces 15, 20 empleos. ¿Y cuánto le costó al gobierno, al fisco? Cero, ¿no? Todo son empleos que somos muy intensivos en mano de obra y somos una industria donde tú puedes transitar, entrar de la parte más baja de la cadena, puedes terminar siendo dueño de un grupo de restaurantes y hay Claro. miles de historias de éxito ¿verdad? en esto, ¿no? Pues Germán, estaremos platicando posteriormente, si así nos lo permites, para hablar de este sector, cómo va y por supuesto la importancia que tiene en México. Gracias, Germán. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias y por tu tiempo. Encantado de saludarlos. Buenas Gracias. noches. Pues interesante que los restaurantes se tuvieron que reinventar con la crisis del COVID, ¿no? Las cocinas ya se dividieron entre servicios a domicilio y servicios en las mesas. Sí, es cierto. Ahora sí que transformarse o morir, y esos se transformaron. Pero sí, también hubo una dolencia del 10%. Seguramente veremos que siga creciendo, pero también ojalá que el gobierno pues busque ayudas. Es imposible que tú vayas, pidas una factura y solo puedas facturar el 8%, cuando en otros países es el 100%. Claro, y la buena noticia es que es un sector en mejoría, en reactivación, pues después de todo lo que vivimos con la pandemia. Eso es lo más importante, que ya se ven los restaurantes llenos, aunque no quiere decir que estén en jauja los Así restaurantes. es, Claro. así es. Pues muchísimas gracias, Marilena Muy Vega, buenas noches, Darío. Rogelio Varela. Gracias, Darío, Pero Marilena. sobre todo usted que nos haya acompañado, lo esperamos el próximo miércoles, 11:45 de la noche, Índice Económico por ADN 40.